Esta historia trata sobre un rey que nació débil, pero que más tarde demuestra que es capaz de convertirse en un gran rey. Al comienzo de la película, vemos a un pequeño grupo de simios cuyo rey, Simón, está a punto de convertirse en padre. El rey espera ansiosamente afuera con sus hombres. Pronto llega su consejero, Vladimir, y le dice que hay un problema. El rey va a la habitación de la reina. Allí se llena de alegría al ver a su hijo recién nacido, fuerte y sano como él. Sin embargo, Vladimir le muestra entonces un segundo bebé, otro hijo que es pequeño y muy débil. Vladimir explica que este niño en realidad nació primero y que, según su tradición ancestral, el primogénito debe convertirse en el próximo rey. El rey Simón queda destrozado al saber que su hijo débil no será aceptado por el pueblo como su futuro gobernante. En ese momento, aparece una bruja e intenta darle esperanza al rey. Ella le dice que no se culpe, porque esto es un error de la naturaleza, no suyo. Dice que el niño es tan débil que nadie lo aceptaría jamás como rey. Entristecido, el rey ordena a Vladimir que mate al niño, pero cuando Vladimir intenta hacerlo, ve el rostro inocente del bebé y cambia de opinión. Perdona la vida del niño y, cuando se va, el pequeño príncipe comienza a llorar. Entonces Vladimir decide cuidarlo. Le enseña al joven príncipe a caminar e incluso juega con él. El tiempo pasa y el príncipe, llamado Edward, crece, aunque sigue siendo físicamente débil y todavía parece y se comporta como un niño. Edward es muy curioso y tiene muchas ganas de aprender sobre el mundo que lo rodea. Un día, Edward estaba jugando con su amigo Jen. De repente, oyeron un ruido y decidieron ir a ver qué pasaba. Cuando llegaron, vieron que se estaba jugando un juego. El hijo menor del rey, Bonja, estaba jugando muy bien y la multitud lo animaba. Incluso el rey parecía orgulloso y feliz al ver la actuación de su hijo. El juego continuó y Bonja dio lo mejor de sí. Cuando la pelota fue hacia Jen, él no pudo resistirse y saltó para atraparla. Edward saltó con él y ambos cayeron al suelo con la pelota. Sin embargo, la pelota se les resbaló de las manos y cayó en un agujero. La multitud los rodeó rápidamente. Edward logró escapar, pero el pobre Jen fue golpeado brutalmente por los demás. Al ver esto, Edward corrió a ayudar. Tomó un palo, sopló aire dentro para hacerlo pegajoso y lo usó para sacar la pelota del agujero. Todos quedaron asombrados por lo que había hecho. Vania se acercó a Edward y comenzó a hablar con él. En ese momento, Vladimir notó algo sorprendente. Las piernas de Edward se parecían mucho a las de Vania. Bonja tomó entonces la pelota pegajosa para reiniciar el juego, pero la pelota se le quedó pegada a las manos y, por más que todos lo intentaron, no pudieron quitársela. Finalmente, un mono logró quitar la pelota, pero esta salió volando, golpeó un árbol y luego rebotó directamente sobre la cabeza del rey, donde quedó pegada. Vladimir intentó quitársela, pero cuando la arrancó, también se llevó el cabello del rey, dejándolo avergonzado y triste. Un mono llegó y anunció que el rey los había convocado. Edward se sintió emocionado y fue a ver al rey junto con Jen. El rey, curioso por la magia de Edward, le pidió que la demostrara. Edward recogió algunas hojas de un árbol y las colocó suavemente sobre la cabeza del rey, formando una corona. La multitud admiró la creatividad y la bondad de Edward, para mostrarle al rey su propio reflejo. Edward recogió un poco de agua de lluvia en una hoja. Mientras tanto, la bruja vio una oportunidad y se marchó silenciosamente. Edward le pidió suavemente al rey Simón que mirara su reflejo en el agua. Cuando el rey lo miró, se asustó, pues nunca había visto su propio rostro antes. Edward le dijo con calma que no había nada que temer y le pidió que mirara de nuevo. Esta vez, el rey sonrió, feliz de verse por primera vez. Luego Edward hizo un columpio e invitó al rey a sentarse y disfrutar. Sin embargo, la bruja invocó un enjambre de abejas para atacar a todos. Mientras el rey se divertía en el columpio, las abejas irrumpieron de repente, creando el caos. El rey cayó del columpio y, en la confusión, Bonja empujó a Edward. Este acto enfureció al rey y regañó a Bonja. Sintiendo dolor y tristeza, Bonja se marchó. Edward, herido por la caída, yacía en el suelo. Jen llegó e intentó ayudar, pero la distancia era demasiado grande y no pudo alcanzarlo. Así que Edward intentó levantarse y avanzar por sí mismo. Al avanzar, cayó accidentalmente en un agujero. Cuando Edward salió, descubrió dos hermosos avestruces y muchos otros animales salvajes a su alrededor. Pero pronto notó que una manada de lobos se acercaba. Entró en pánico e intentó correr, pero corrió hacia atrás, ya que nunca había aprendido a correr sobre dos piernas. Aún así, logró escapar justo a tiempo. De vuelta en el campamento, los demás estaban mirando sus reflejos en el agua. De repente, notaron que Edward estaba siendo perseguido por los lobos. Para escapar, Edward corrió hacia un grupo de rinocerontes, que se asustaron por los lobos. Los rinocerontes también comenzaron a correr justo detrás de Edward. Al ver esto, el rey Simón corrió valientemente solo para ayudar a Edward y logró salvarlo. Pero al hacerlo, el rey quedó gravemente herido. Mientras yacía muriendo, reveló una verdad impactante. Edward era su hijo y Vania era su hermano menor. Cuando Bonja escuchó esto, no se sintió nada feliz. En silencio, tomó el cuerpo sin vida de su padre y se marchó lleno de emociones. Edward, por otro lado, quedó impactado al saber que era hijo del rey Simón. Tras la muerte del rey, Bonja fue coronado como el nuevo rey y todos en el reino parecían felices de verlo ocupar el trono. Mientras tanto, Edward y Jen seguían en la jungla. De repente, nubes oscuras llenaron el cielo. El trueno rugió y un rayo cayó sobre un árbol, incendiándolo. Curioso como siempre, Edward quedó fascinado por el fuego y tomó una rama encendida, pero como no entendía el peligro del fuego, se quemó la mano. A pesar del dolor,
se interesó y empezó a jugar con el fuego. Poco después, se formó una poderosa tormenta, tan fuerte que absorbía todo a su paso, incluido Edward. Dentro de la tormenta, Edward conoció a una hermosa simia llamada Lucy. Intentó acercarse a ella, pero no pudo. Finalmente, escapó de la tormenta y Lucy también logró escapar, pero cayó por un acantilado. Edward corrió a ayudarla usando una cuerda, pero la cuerda se rompió por ser demasiado débil. Justo cuando estaban a punto de caer, Jen llegó y agarró la cuerda. Sin embargo, debido a la torpeza de Jen, todos volvieron a caer. Aún así, Edward logró salvar tanto a Lucy como a Jen. Cuando Lucy despertó y vio a Edward, se asustó y huyó. Edward la siguió y, después de un tiempo, la alcanzó. Empezaron a hablar y poco a poco se hicieron amigos. Pasaron tiempo juntos y se divirtieron. Esa noche, Edward encendió una rama usando lava. Lucy se asustó por el fuego, pero Edward le explicó con suavidad qué era. Luego la llevó al árbol hogar y, cuando encendió el fuego allí, este iluminó la oscuridad. Todos alrededor se alegraron al ver la luz. Pero cuando Bonja llegó, vio el fuego como una amenaza y ordenó a Edward que se fuera. Edward intentó explicar que el fuego no era dañino, que era útil. Para demostrarlo, encendió más ramas para mostrar cómo el fuego podía ayudar. Pero la bruja influyó a todos contra Edward. La multitud se volvió contra él, lo golpeó y lo obligó a marcharse. Edward y Lucy se refugiaron en una cueva donde vieron a un lobo. Edward usó el fuego para ahuyentarlo. Esa noche, encendió más ramas y llenó la cueva de luz para mantenerlos a salvo. A la mañana siguiente, Edward y Lucy fueron a cazar. Una noche, Lucy golpeó accidentalmente dos piedras y vio chispas. Edward usó esas chispas para hacer fuego otra vez. Empezaron a cazar a diario y siempre regresaban a la cueva por la noche. Un día, mientras comían su presa cruda, Edward puso la carne sobre el fuego. Al cocinarse, su delicioso aroma se extendió por la jungla. Curiosos y hambrientos, otros animales llegaron queriendo probarla. Lucy intentó ahuyentarlos, pero Edward la detuvo y los acogió. Todos comieron la comida cocida juntos y pasaron la noche felices en la cueva disfrutando de la comida y de la compañía. Todos eran realmente felices. El rey Vanya se sentó solo cerca del viejo árbol, mientras que la gente que había vivido con Edward se había vuelto más sabia. Habían aprendido a quemar grandes troncos y a hacer fuego, y su hogar se fue convirtiendo lentamente en un lugar feliz y desarrollado. Pero la bruja volvió a usar su magia negra y envió abejas para atacar a Edward y a su gente. Las abejas causaron caos, destruyendo edificios y hogares. Enojados y con el corazón roto, la gente escuchó la voz de la bruja proveniente del viejo árbol y decidió quemarlo. Edward intentó detenerlos, pero no lo escucharon. Pronto apareció el rey Vanya y su presencia solo empeoró su ira. Vladimir ordenó que cortaran el árbol y, al hacerlo, salió un líquido extraño. Vanya atacó para detener la destrucción y estalló una pelea. Durante la pelea, el árbol se incendió. La reina Medulla quedó atrapada en él y Edward corrió a ayudarla, pero también quedó atrapado. Gritó pidiendo ayuda, pero todos huyeron, asustados por el fuego. Entonces Edward llamó a Bonja, quien avanzó valientemente y lo rescató. La bruja, también atrapada en el árbol, se quemó en el fuego. Su hogar había desaparecido. Sintiendo remordimiento, Bonja admitió que él y la bruja alguna vez quisieron hacerle daño a Edward, pero ahora lo aceptaba como su hermano mayor. Se abrazaron, pero la tristeza llenó el aire al mirar su hogar destruido. Edward les devolvió la esperanza al hablarles de un nuevo hogar. Juntos viajaron lejos y finalmente encontraron una hermosa jungla. Al ver el paisaje pacífico, todos se sintieron felices y emocionados. Y ahí es donde termina la historia.